Bien. ¿Qué son las contribuciones especiales? Que me estaba olvidando grabar la clase, ¿no? Eso es muy importante, joven. ¿Ya? Las contribuciones especiales también son tributos, ¿ya? Pero que estas contribuciones especiales hacen que nuestros bienes aumenten de valor, ¿ya? Como por ejemplo el asfalto de una calle, ¿no? Fíjense que eh, si bien es cierto que no es una tasa, que no es un impuesto, pero son otro tipo de tributos, ¿no? Que también está establecido en el Código Tributario, ¿no? Fíjense qué dice el artículo 12 del Código Tributario, ¿no? Las contribuciones especiales son tributos, también, cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras y actividades estatales, ¿verdad? El tratamiento de las contribuciones especiales emergen de los aportes a los servicios de la seguridad social. Estas contribuciones especiales las cancelamos como por ejemplo cuando realizan algún tipo de mejora dentro del lugar donde nosotros vivimos. Por ejemplo, el asfaltado de una calle, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Otro tributo son las patentes municipales. Lo que estábamos viendo el otro día, ¿se acuerdan? Hablábamos de los pagos de impuestos, de los vehículos, ¿no? Que deberíamos aprovechar, por ejemplo, ahorita, ¿no? El tema del perdonazo, por decir, que está haciendo la alcaldía aquí en Santa Cruz. Los que tienen casa aquí en Santa Cruz y vehículos, fíjense que están con una promoción, por decir, ¿no? Del 50% de todos los impuestos que usted deba, incluida la gestión 2019. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, usted no pagó su impuesto de su vehículo, el impuesto de su casa, el impuesto de su patente municipal, ¿verdad? El tributo sería, ¿no? De su patente municipal, entonces, o de su licencia de funcionamiento, como también le llamamos, fíjense que la alcaldía está con una promoción de que tienen para que pagar todo el mes de septiembre con el 50% de descuento y no le cobran multa ni le cobran intereses, ¿ya? Como el otro día yo fui a ver el caso de un cliente que tengo que no pagaba su licencia de funcionamiento o su patente municipal, que también se llama así, desde el año 2005. Fíjense que este es un caso muy particular. No pagaba desde el año 2005 y desde el año 2005 hasta el año 2020, ¿ya? Fíjense que se le hizo una cosa de 45,000 bolivianos. Una locura de plata, ¿sí o no? Imagínense, este cliente tenía que pagar anualmente 700 bolivianos. Si ustedes multiplican 700 bolivianos, ¿no? Por 15 años que pasaron del 2005 al 2020, ¿cuánto es? Son 10.500 bolivianos que tenía que haber pagado en el transcurso de los 15 años. Pero por las multas y los intereses, ya se le subió a 45,000 bolivianos. Entonces yo fui a la alcaldía y les pregunté, les dije que quería acogerse mi cliente al perdonazo que estaban haciendo, ya, que le correspondía. Primero le dije de que queríamos solicitar la extinción de la deuda tributaria, se llama. La deuda tributaria extingue en 4 años. Me dijeron, no, no le podemos aceptar esa solicitud. ¿Por qué motivo? Porque ya entró en un proceso legal de cobranza. Ya le habían estado haciendo juicio, ya lo habían notificado en su casa, en su oficina, por edicto de prensa, en la página de la alcaldía, en todo lado. Ya estaba con un proceso judicial. Entonces, este perdonazo, me dijeron, no incluye a todas estas personas que tengan ya su proceso judicial iniciado. Lo que sí me dijeron, el proceso judicial que le estaban haciendo era del año 2005 al año 2010, al año 2015. Todos esos años, si ya tiene multas, si ya tiene intereses y está con el 100% de la patente que tenía que pagar, lo tiene que hacer, me dijeron. En cambio, del año 2016 al año 2019, que también debe, ahí sí me dijeron, como eso no está con juicio, eso sí, fíjese, ya está con el 50%, me dijo, ¿no? De cobranza en el monto total del impuesto, ¿verdad? Y no tiene multa ni tampoco tiene intereses. Entonces, fíjense
las particularidades que a veces nosotros los contadores nos topamos en este tipo de instituciones, ¿no? ¿Y de qué se paga la patente? ¿No? Se paga por la autorización que concede el municipio para que nosotros funcionemos, para que realicemos nuestra actividad económica, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted pone una empresa, quiere crear una empresa de manera legal, por ejemplo, quiere crear una consultora de contabilidad, ustedes que están estudiando contaduría, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es sacarse su NIF, inscribirse a la alcaldía para que sacar su licencia de funcionamiento, ¿ya? Y inscribirse también en Fundempresa, ¿ya? Para que le den su licencia de Fundempresa, ¿ya? Fíjense entonces, tiene que cumplir esos requisitos legales para poder funcionar de manera correcta como empresa, con su negocio, ¿ya? Entonces, y los contadores somos los que tenemos que hacer cumplir la norma, ¿ya? La norma nos dice de que las empresas todos los años paguen sus impuestos todos los meses en el Servicio de Impuestos Nacionales, que paguen su licencia de funcionamiento o su patente municipal y que paguen su Fundempresa, su licencia en Fundempresa, ¿ya? Entonces, todos los años hay que pagar. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes ponen una empresa, no quiere decir de que ustedes la crean, la empresa, y la dejan ahí. Y solamente se dedican a pagar IVA, IT, por decir, impuestos. No, también tienen que pagar estos otros, ¿ya? Se paga en Fundempresa, ¿ya? Se paga en la alcaldía. Y si se inscriben al Ministerio de Trabajo, tienen que pagar también en el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Hay, sí, hay que hacer presentaciones de planilla y diversas cosas, tanto en la AFP como también en la Caja Nacional. Fíjense entonces, se van a encontrar ustedes con esa diversidad de cosas que tienen que hacer y que tienen que manejar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué nos dice el artículo 9 del Código Tributario? ¿No? Las patentes municipales, conforme a lo previsto por la Constitución, ¿verdad?, cuyo hecho generador es el uso de los bienes del dominio público, así como la obtención, ahí entramos nosotros como empresa, la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Entonces, toda persona que quiera realizar una actividad económica tiene que pedir una autorización a la alcaldía para que la alcaldía le otorgue su licencia de funcionamiento, ¿ya? Y está, fíjense, escrito en el artículo 9 del Código Tributario, que es la ley 2492, a través de una ley, no es una petición de la alcaldía, si usted quiere, ya está escrito en la ley 2492. Por ejemplo, ¿qué patentes municipales tenemos? La patente de funcionamiento que les acabo de mencionar, la patente de espectáculos públicos, ya para aquellas personas o empresas que se dedican a la actividad de los conciertos, por ejemplo, si ustedes quieren, patente de publicidad y propaganda, patente de extracción de agregados para la construcción. Son diferentes tipos de patentes. Para cada cosa que ustedes se vayan a dedicar, tienen que ir a solicitar su patente o su licencia de funcionamiento, ¿ya? Bien. Les voy a dar una tareita. Sáquenle una fotito a alguien, por favor, y la suba al WhatsApp. ¿Ya le sacaron? Sí, listen. Bien. Sí, Lisa. Me van a hacer el trabajo individual. A ver, fíjense qué dice. ¿Para qué utilizarían los recursos obtenidos mediante los tributos? Elabore un ranking de las 10 cosas más importantes. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes, a su criterio de ustedes, de acuerdo a la investigación que ustedes puedan realizar, elaboren un ranking, ¿ya? De en qué se podría aplicar
los recursos provenientes de los impuestos. ¿Ya? Así es que eso me lo van a mandar a Classroom para que yo lo pueda corregir. ¿Ya? Una tareita pequeñita. ¿Ya? Pero quiero que la elaboren. ¿Ya? Así es que después que tenemos lo que son los Listen, conceptos. disculpe, Dígame. disculpe. Perdón, dijo, ¿en qué se puede aplicar los aportes de los tributos? Sí. Según su criterio de ustedes, yo O sea, necesito que me hagan dar ejemplo. Sí, necesito que me hagan un ranking de las 10 cosas más importantes que ustedes consideren necesario en que se pueda invertir nuestros impuestos. ¿Será que es importante la creación, por ejemplo, de de un museo de arte en este En el momento? sector salud sería, licenciado. Salud, educación. Exacto, pero me gustaría que lo analicen un poquito más y que en cada respuesta que ustedes pongan me hagan una pequeña descripción para que no quede muy frío. Educación, salud, por decir deportes, ¿no? Sino algo más estructuradito, ¿ya? Por decir, ¿Hasta cuándo tenemos para presentar? Disculpe, licenciado. les voy a dar plazo hasta el día martes. La voy a subir la tarea y quiero que me la presenten hasta el día martes. ¿Ya? Sí. Okay, Ya, seguimos. Conceptos y estructuras tributarias básicas. Factores que afectan el nivel de ingreso tributario, la presión tributaria, la estructura de las alícuotas y la fuente de financiamiento del Estado. Son aspectos muy importantes que ustedes tienen que conocer, que tienen que manejar, ¿ya? Son conceptos que los tienen que dominar, ¿ya? ¿Por qué? Porque como están estudiando contabilidad, entonces tienen que saber todas estas cosas. A ver, veamos. ¿Qué es lo que dice los factores que afectan el nivel de ingresos tributarios en el Estado? El consenso social con la magnitud y las funciones a desempeñar por el Estado, ¿no? Es un factor fundamental que afecta el nivel de ingresos tributarios, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos atravesando por una crisis económica tremenda en el país debido a la pandemia. No hay ingresos por concepto de impuestos. El país se está prestando plata a otros lugares. No, el precio del petróleo disminuyó. El precio del gas también. Entonces, ¿de dónde creen? ¿A dónde vamos a acudir para poder sustentar el país, para poder sostener? ¿Mm? Entonces, fíjense que por el momento, ¿qué es lo que está haciendo Eso que ya habían otros préstamos, ¿no, licenciado? Está acudiendo a los préstamos. Y en el aspecto tributario, que no lo puede dejar a un lado, no puede dedicarse a prestarse plata todo el tiempo, tiene que crear incentivos tributarios, ¿no? Como es el caso de la alcaldía, por ejemplo. ¿Qué está haciendo la alcaldía en este momento? Está realizando actividades de promoción, de incentivo para que las personas vayan a pagar sus impuestos a la alcaldía, de su vehículo, de su casa y de sus patentes. Entonces, lo mismo está haciendo el gobierno nacional, ¿ya? Ha lanzado ciertas convocatorias para que incentiven el pago de impuestos, ¿ya? Por ejemplo, el no cobro de multas, la disminución en el cobro de intereses, el no cobro de actualizaciones en algunos impuestos y una cierta variedad de cosas que ha ido creando para que las empresas paguen sus impuestos. ¿Por qué? Porque el país necesita ahorita dinero, más aún por todos los bonos que está otorgando, pues, ¿no? Que de alguna manera le ayudan al país. Es verdad que algunos dicen, no, ¿para qué sirven los bonos?
que más bien está regalando plata en vano, debería invertir, pero es que tiene que darle movimiento a la economía del país. De alguna manera, esos 500 pesos, esos 1000 pesos que están inyectando en el bolsillo de cada ciudadano, eso le da movimiento económico al Estado, porque ese dinero se va a gastar en algo. Entonces, el que lo recibe lo va a invertir en algo, igual va a seguirlo produciendo, le va a seguir dando movimiento, ¿sí o no? Y más aún, si es que el gobierno hace ver esa necesidad a la población y justifica el cobro del impuesto, ¿ya? ¿Qué punto más dice? La aceptación de los tributos para la sociedad y la imagen del propio gobierno. Es verdad que nosotros... ¿Bailaste? No. ¿O brincado? ¿Bailaste? ¿Harto? A ver, no sé quién ¿Mordió está la hablando. torta? por favor. Su micrófono. ¿Quién? Por favor, no interrumpa la clase. No hay. Silencio, no quiero bulla. Lo estoy silenciando. Se olvidan a veces, ¿no? Sigamos. Después, la capacidad, la aceptación de los tributos por la sociedad. Nosotros como ciudadanos tenemos que aceptar el pago de nuestros impuestos. Tenemos que entender que gracias a ese pago de impuestos, el Estado puede solventar los gastos que necesita para que el país funcione, para que la economía se dinamice. Y la imagen del gobierno también es muy importante. Si nosotros vemos que el gobierno está realizando obras, está realizando actividades que sean en beneficio del país, de la ciudadanía, ¿m? En este caso, por ejemplo, en el sector salud, por decir, ¿no? Que esté construyendo hospitales, que esté comprando respiradores, que haga una cosa, que haga otra. Entonces, fíjense, si es en beneficio de la ciudadanía, nosotros tenemos que aceptar el pago de impuestos, con más razón aún, ¿no? Después, ¿qué dice el otro punto? La capacidad de gestión de la administración tributaria y el grado de control del cumplimiento de las obligaciones es otro factor también que afecta el nivel de los ingresos de los impuestos, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque la administración tributaria tiene que tener la capacidad, ¿ya?, de hacer cumplir el pago de impuestos, de hacer cumplir las obligaciones tributarias. Por eso es que el Código Tributario, ¿verdad?, la Ley 2492, le otorga esas facultades al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no?, para que pueda hacer cumplir las leyes, para que pueda hacer cumplir el pago de los impuestos. Entonces, tiene que tener esa capacidad de poder administrar el cobro de los impuestos, el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Es la única institución facultada para realizar este trabajo, ¿ya? Después, ¿qué otro factor tenemos que afecte el nivel de ingreso tributario? La amplitud de la economía informal. Ese aspecto igual es muy fundamental, ¿no? Fíjense que ahora cada vez más las empresas prefieren trabajar de manera informal debido a la presión de impuestos internos muchas veces, debido al cobro de los impuestos, al cobro excesivo, si ustedes, de multas que a veces impuestos internos realiza a las empresas, ¿no? Pero a veces también es por negligencia de nosotros mismos como empresarios, ¿no? Debido a que no pagamos nuestros impuestos. Y obviamente, si la ley dice que paguemos, en la Constitución Política del Estado dice que tenemos nosotros el deber fundamental de pagar nuestros impuestos. Y si nos dedicamos nosotros a una actividad o realizamos algún tipo de servicio, entonces con más razón aún tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿no? Así es que impuestos internos lo que hace es hacer cumplir la ley, hacer cumplir la Constitución. Y nosotros tenemos que estar obligados a realizar eso. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Nos envolvemos en una diversidad de problemas, ¿verdad? Y por si acaso, impuestos internos ahora, si ustedes no pagan sus impuestos, ya no es como antes, ¿no?, que uno se quedaba debiendo. Ya empieza con el congelamiento de cuentas, por si acaso. Entonces, empieza una ejecución tributaria, ¿verdad? Debido a que uno no cumplió con su deber formal de pagar sus impuestos, ¿ya? Le congelan sus cuentas
y ahí su empresa se empieza a ver envuelta en problemas legales, ¿no? Le embargan sus bienes, ¿se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo uno, a veces por querer trabajar de manera formal, se ve envuelto en ese tipo de problemas. Por eso es que nosotros en contabilidad les decimos a los estudiantes, jóvenes, el impuesto que vayamos a cobrar, por ejemplo, el IVA, ¿verdad? Que es el que más pagamos, es el 13%, se lo tienen que cobrar al comprador, no lo tienen que pagar ustedes, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a vender, por decir, yo hice algún producto que cuesta 100 bolivianos, ¿no? A mí me costó 100 bolivianos. A eso le tengo que agregar el IVA para cobrárselo al comprador, al consumidor final se dice, y le voy a agregar la utilidad, ¿ya? Y ese va a ser mi precio de venta facturado. El gobierno no nos está diciendo, a veces uno dice, no, pues los impuestos pucha, se pagan mucho. No es así, ¿ya? Lo que sí estamos obligados a pagar nosotros es el 3% por el impuesto a la transacción que estamos realizando de la compra o venta del bien o servicio, ¿ya? Aquí hay un artículo publicado que nos dice, el Servicio de Impuestos Nacionales niega la presión tributaria que sea elevada, ¿no? El presidente del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales rechazó ayer las aseveraciones de representantes del empresariado privado respecto a un problema originado en la salud de las empresas por la alta presión tributaria. Dijo que actualmente este impuesto se ubica por un promedio de 14% respecto al Producto Interno Bruto, lo que considera un parámetro razonable. Fíjense entonces, ¿qué es la presión tributaria? De repente han escuchado hablar ustedes de ese término y si no lo escucharon, es muy importante que lo sepan, ¿ya? Es un término económico que se utiliza para medir, ¿ya? Lo que las personas o las empresas pagan en efectivo al Estado por concepto de impuestos en comparación al Producto Interno Bruto. Fíjense entonces que ya estamos hablando de términos más propios de la materia, ¿no? Entonces, fíjense que cuando escuchen hablar ustedes de presión tributaria, están hablando de eso, ¿ya? A veces el empresario dice que las empresas se ven afectadas debido a la persecución de impuestos nacionales, debido a que el gobierno no está teniendo una buena recaudación tributaria, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Entonces ejecuta a las empresas para que paguen sus impuestos, ¿verdad? Entonces, fíjense que ya son temas netamente tributarios que ustedes tienen que manejar, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales? Indica de que el sector empresarial debe realizar un análisis más profundo de lo que es el sistema tributario boliviano y cumplir con estas obligaciones, ya que caso contrario, Impuestos Nacionales debe efectuar el control y la fiscalización, ¿no? Lo cual no es presión tributaria, sino cumplimiento de las leyes, lo que les acabo de decir. La presión tributaria es un término económico, ¿ya? Que se utiliza para medir o para comparar el porcentaje que nosotros como personas o como empresas pagamos al Estado por concepto de nuestros impuestos. Esa es la presión tributaria. Es una medida, es un término económico comparativo en relación al Producto Interno Bruto, ¿no? Pero las empresas lo toman como presión tributaria debido a que impuestos internos, como no pagan sus impuestos, se ve obligado a efectuar su trabajo de control y fiscalización, ¿no? Así que hay que tener en cuenta bien esos términos, ¿ya? Fíjense el tamaño de la economía informal en Bolivia. Por ejemplo, miren, porcentualmente hablando, ¿verdad? De la fuerza laboral en el sector informal. Fíjense, Chile tiene un 35%, Brasil, México, Bolivia se lleva las estrellas, ¿no? Casi ya un 70% del sector informal que opera en el mercado boliviano. Imagínense. Y este sector informal, ¿cuál es el problema que tiene? Que no paga impuestos, pues.
Entonces, fíjense, tenemos esas deficiencias. ¿Ya? Estructura de las alícuotas. Fíjense cómo se canalizan las alícuotas dentro del sistema tributario. Dice que tenemos alícuotas que son progresivas, proporcionales y regresivas. Es también importante que ustedes sepan esto, ¿ya? ¿Cuáles son las alícuotas progresivas? Cuando la alícuota a aplicar aumente a medida que la base imponible aumente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, en algunos ciertos tipos de impuestos se aplica esta medida progresiva. Mientras usted, por decir, mientras más alta sea su base imponible, mayor es la alícuota. Como por ejemplo pasa en el caso de los vehículos, por si acaso, en la alcaldía, ¿no? Mientras más elevado es el valor del vehículo, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si es un vehículo año 2020, ¿ya? Con un monto, por decir, elevado, por ejemplo, a ver, yo que sé, una vagoneta Toyota Land Cruiser, $100,000, ¿no? Entonces, la alcaldía, ¿en base a qué le cobra la alícuota a este vehículo o a esta persona? En base a la base imponible. No es lo mismo un vehículo, por decir que cuesta 20,000 bolivianos, que un vehículo que cuesta 700,000 bolivianos, ¿ya? Hay una tabla que maneja la alcaldía y cobra en base a eso. Mientras más alto el valor del vehículo, el porcentaje o la alícuota de cobro del impuesto es más elevado también. A eso se refiere la alícuota progresiva, ¿ya? Mientras más elevado sea la base imponible, la alícuota también incrementa más. Después tenemos la otra estructura que es la proporcional. ¿Qué dice? Cuando permanezca constante cualquiera sea la variación de la base imponible. ¿Qué quiere decir eso? Que no le afecta si es que la variación es alta o es baja. Como por ejemplo el caso del IVA, el caso del IT. Independientemente, si usted facturó 1,000,000 o facturó 100 bolivianos, la alícuota del IVA es el 13% en cualquier situación, ¿ya? Después tenemos la otra que es la regresiva. Cuando la alícuota disminuye, cuando la base imponible aumente. A lo contrario, ¿no? Después tenemos la fuente de financiamiento del Estado. Eso también es importante, lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Qué pasa si es que nosotros no tenemos el pago de los impuestos? No tenemos ingreso por concepto de pago de impuestos. Estamos fregados, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro otro mecanismo de ingreso que tenemos? No tenemos empresas del Estado que nos generen ingresos, excepto de las empresas petroleras, ¿verdad? Después tenemos lo que decía su compañera, el crédito externo, los préstamos, ¿no? De los organismos internacionales o de otros países, ¿no? La emisión monetaria y el crédito interno. Bien. ¿Quieren que quedemos ahí o seguimos avanzando? Que ya veo que varios se están saliendo. Lice, buenas noches. Una preguntita, quedé algo medio pensativo ahí cuando usted dice, no es de que lo informal es lo que está agarrando y perjudicando un poco al país por lo que no pagan impuestos. Y supuestamente el gobierno es el que agarra y dice, ¿no?, de que se tiene que pagar impuestos y todas esas cosas para poder agarrar y entre dinero a las arcas del Estado. Pero ¿y entonces por qué ellos agarran, digamos, y tienen esa ley donde los que tienen hasta cierto capital invertido no les cobran? No me recuerdo bien el nombre ahorita. El régimen simplificado. Exactamente, porque acá hay eso y en otros países hasta por comprar una naranja, digamos, tienen que agarrar y pagar impuestos, y acá no. Y sin embargo el país supuestamente lo que necesita son ingresos económicos. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que dentro de los regímenes que tiene el Estado, ya tenemos el régimen tributario simplificado, se llama, que este tipo de régimen no están obligados a pagar impuestos, ya, de manera normal como se hace en el otro régimen, en el régimen general, donde está... Lisa, ¿sí? me voy a retirar de la clase, por favor, Lisa. Ya, joven. Estoy notificando a mi jurado, Lisa.
Ya, no se preocupe. Estoy por la calle. Entonces, es verdad lo que usted dice. No debería el gobierno permitir este régimen, ¿no? ¿Por qué? Porque no facturan, no pagan los impuestos como deberían de pagar, ¿verdad? Lo que pasa es que hubo una mala interpretación de las personas al inscribirse a este régimen. En este régimen, ¿quiénes deberían estar? Los comerciantes minoristas, ¿ya? Los artesanos y los vivanderos, ¿se dan cuenta? Que no deberían excederse de 60,000 bolivianos en su capital, pero quienes se inscriben, muy aparte de estas personas que sí cumplen la normativa, también se inscriben otras personas que tienen su actividad comercial por el triple o 20 veces más de lo que dice la norma. Entonces tenemos ese problema. Para no tener este problema, el gobierno debería eliminar de manera definitiva el régimen simplificado. ¿Por qué? Porque hace de que no haya la recaudación tributaria adecuada. Porque muchas empresas, muchos comerciantes se inscriben en este régimen disfrazando lo que realmente son, para no pagar Esto le iba a impuestos. decir, licenciado, los comerciantes, la verdad, a veces tienen más aún del capital que usted dice, y aún así ellos pagan lo más mínimo. Exacto. Por ejemplo, un comerciante minorista, ¿no? Fíjense, que debería tener un capital máxima de 60,000 bolivianos, ¿no? Pero, sin embargo, su capital invertido en su producto llega más o menos a los 60,000 dólares, si ustedes quieren. Hay de todo. Entonces, se disfrazan, como les digo, en este régimen, ¿no? Para no pagar impuestos. Así que hay de todo, jóvenes. Tenemos esos problemas en nuestros impuestos, que debería ya el gobierno ponerle freno, pero no lo hace hasta ahora. A ver, ojalá que este nuevo gobierno lo haga. Así es que esperemos que sea así, porque no es correcto que la mayoría de nosotros que estamos trabajando de manera formal, pagamos nuestros impuestos como tiene que ser, pero sin embargo, otras personas inscritas en estos otros regímenes evaden impuestos, y más que de lo que deberían todavía, ¿no? Así es que tenemos ese problema en el Estado que se tiene que arreglar, ¿ya? Porque sabemos que como país tenemos que nuestra forma de ingreso son los impuestos, ¿ya? Entonces nosotros dándole libertad a ciertas personas que se inscriban a este régimen es un crimen, jóvenes, ¿ya? Los que deberían de estar, si ustedes quieren, en este régimen son los que venden, los pastilleros, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, ahí en Cotoca están en el mercado, ¿verdad? Si ustedes quieren, los comerciantes que venden ahí en sus puestitos, si ustedes quieren, tienen capitales inferiores, invertidos. Entonces, pero es increíble los que se inscriben en este régimen. Deberían tener un comerciante minorista, perdón, debería tener, por ejemplo, una venta anual, si ustedes quieren, que dice la ley, 184,000 bolivianos al año, ¿no? Debería de tener como una venta máxima anual estamos hablando de 25,000 dólares, pero no, esa es su venta mínima que hace al año. Un comerciante promedio que tenga la ramada, si ustedes quieren, en los pozos. Así es que tenemos deficiencias, jóvenes, en el Servicio de Impuestos Nacionales en ese sentido, pero ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que tratar de hacer cumplir la norma y las leyes, ¿no? Así es que estos, por si acaso, también pagan impuestos, pero pues es un impuesto mínimo que se les cobra, sin importar el monto que hayan vendido. ¿Ya? O la cantidad que tengan invertido. Así es. Dígame, joven. Claro, yo tengo ese concepto, está bien, ¿no? Que deben pagar todo, yo digo, pero yo, digamos, veo la problemática en sí, yo la veo que es, digamos, es política. ¿Por qué? Porque, digamos, si un decir así, yo tengo una venta, digamos, ¿no? Y me vienen a cobrar impuestos, yo, digamos, nadie va a querer pagar, pues, ¿no? Pero si, digamos, si el gobierno, como se dice, se lleva los impuestos, le hace una buena obra y se ve de dónde lo están gastando, cómo lo están gastando, yo creo que también uno paga, digamos. Esa es la cosa, yo digo, porque acá, digamos, si usted paga impuestos, ¿y qué hacen con sus impuestos?
ellas se le despilfarran la plata. Así es. Y por esa misma razón también yo creo que los comerciantes pues nadie, digamos, va a querer, pues, ¿no es? Porque si hay buenas obras, mucha, entonces todo el mundo va a pagar impuestos, va a querer pagar Exacto. impuestos porque va a volver, pues. Eso yo veo una problemática acá en este país, digamos. Así es. Es uno de los factores que afectan las recaudaciones tributarias del Estado, ¿no? De que el país o de que el gobierno no invierta el dinero y no demuestre trabajo ante la ciudadanía, lo que decíamos hace rato, ¿no? Es un factor fundamental de que, por ejemplo, nosotros todos los meses paguemos nuestros impuestos, pero de que no se vean las obras, entonces, ¿con qué gana? Pues, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, dentro de este régimen tenemos problemas también, porque muchos comerciantes se inscriben en este régimen para disfrazarse y no pagar impuestos. Por ejemplo, les pongo de ejemplo, dentro de las categorías que hay en este régimen simplificado, por decir, el primero que está en la categoría, el que tenga un capital de 12.000 a 15.000 bolivianos, solamente tiene que pagar de impuestos 47 bolivianos cada 2 meses. Sin importar si vendió, por decir, el monto que haya vendido. Imagínense, la verdad es que es algo irracional. En cambio, por ejemplo, un ciudadano común, por decir un profesional, que cabalmente el otro día me habló un ingeniero que me decía de que facturó 20.000 bolivianos, ¿ya? Facturó 20.000 bolivianos por el servicio de una consultoría que hizo de una administración de obra a un edificio, ¿no? Facturó 20.000 pesos. ¿Y cuánto voy a pagar? Me dijo. Quiero saber eso, porque tengo entendido que es el 13% y el 3%, me dijo, ¿no? Sí, le dije el 16%. Entonces, estamos hablando de 2.600 bolivianos. Voy a pagar 2.600 pesos, me dijo, de haber facturado 20.000. Sí, le dije. Y no se olvida, a fin de año, ¿no? Tiene que pagar el 25% de sus utilidades, le dije. Pero yo, ¿con qué me puedo descargar para pagar menos? Me dijo. El problema es ese, de que Impuestos Internos tiene una clasificación especial para poder descargarnos. Si él es, por ejemplo, ingeniero, ¿no? Hace consultoría de administración de obra, ¿verdad? Entonces, lo único que le puede servir a él para descargarse con facturas, para pagar menos IVA, por decir, es compra de material de escritorio, y no tenés más, le dije. Tal vez alguna otra cosita, pero si él, por ejemplo, quiere descargarse con facturas de gastos médicos, con facturas de gasolina, si el vehículo no está inscrito adecuadamente con el NIT a su nombre, esas facturas de gasolina no sirven. Pero, por ejemplo, me dijo, yo tengo mi vehículo. Es verdad, me dijo, ¿no? No está mi vehículo dentro de mi empresa como activo, pero yo pues tengo que ir y venir a la obra para hacer la supervisión, me dijo. Entonces, pero Impuestos Internos dice claramente de que un activo, para que sea considerado como tal dentro de una empresa, tiene que estar inscrito con su número de NIT. Y normalmente uno los vehículos los compra con su carnet de uno, pues, ¿no? No con el NIT de la empresa, digamos. Entonces, fíjense, de facturar 20.000 pesos tiene que pagar en un mes 2.600 bolivianos. Le dije, sí, lo que dice la ley, pero el 13% del IVA vos tenés que cobrárselo a la empresa. Lo que pasa pues que allá si yo le cobro, por decir, 22.000 pesos a la empresa, no me van a contratar, me dijo, porque ya viene otro con 20.000 y ese entra y yo quedo fuera, me dijo. Entonces tenés que sacar de tus utilidades, le dije, y pagar el impuesto si querés trabajar ahí. Así es que imagínense, en cambio, un comerciante minorista, sin importar cuánto facture o perdón, cuánto venda, si se inscribe en el régimen más bajo, 47 pesos cada 2 meses todavía. Así es que hay esas controversias, jóvenes, que son bien complicadas, que a veces cuesta entender, pero así están las leyes, ¿no? Así es que les dejo ahí para que vayan pensando. Pero en el caso de los comerciantes, por ejemplo, por decir así, pagan barato, pero es porque, digamos,
tampoco ellos tienen mucho derecho de reclamar nada, pues. Es distinto que usted gane 20,000 pesos y pague 2,600, ya usted va a sentirse con derecho de reclamar y eso, digamos, puede llegar arriba, digamos, un reclamo. En cambio, uno que pague 47 pesos es como, ellos pagan, digamos, plata muerta, digamos. Lo que pasa es que no hay mucho que reclamar, le cuento, Bernardo. Por ejemplo, por decir esta persona que su único capital que tiene es lo que él tiene en la mente nomás, lo que él aprendió cuando estudió para ser profesional. En cambio, un comerciante que inscrito en el régimen simplificado tiene un capital invertido para poder vender lo que tiene en su tienda. Entonces, el profesional tiene que pagar su impuesto y el comerciante tiene que pagar su impuesto. ¿Reclamo de qué? No creo que haya muchos reclamos, ni también garantía de lo que está reclamando. Aquí solamente estamos hablando del tema impositivo, ¿no? Entonces, garantías ni reclamos casi no hay en impuestos. Es un tema bien complicado. A mi parecer no debería existir ese régimen. O si existe, debería ser solamente para ciertos... para evadir el pago. Exactamente, no debería existir el régimen, entonces. Sí, correctamente es así. Bien, jóvenes, vamos a quedar en eso. Nos vemos conmigo para terminar esta unidad. Entonces, cabalito, miren bien, va a coincidir el día sábado y el otro sábado el examen. ¿Ya? Ok, listen. Listo. Está bien, Bien.